En esta conferencia, por un lado interesante, por otro sorprendente, vamos a tratar un tema que a muchas personas le interesa, al menos en sentido de curiosidad. Lo voy a grabar en 3 partes y el título es Los espíritus de la naturaleza. Al tratar este tema debemos comprender que no hay nada muerto en el universo ni en la naturaleza. El aire que respiramos tiene vida. La energía que atraemos por el chakra del plexo solar, por ejemplo, del cuerpo etérico, es energía. Los pensamientos que creamos son utilizados por cierta clase de espíritus elementales. La energía de los alimentos tiene vida. Una piedra contiene la vida del planeta y así sucesivamente pues estamos utilizando de 1000 maneras toda una serie de vidas elementales y formas de las que son parte otros espíritus. Esto puede ser difícil de creer, pero la filosofía oculta, que es lo que yo intento enseñar con mis conferencias y mis libros, así lo explica. Pues bueno, para quien lo vea difícil de creer hay que decir que las células no solo tienen vida, sino que también tienen algún grado de conciencia y sin embargo forman parte de nuestro cuerpo físico y de los cuerpos de los animales que nos comemos. O sea, comemos vidas individuales al fin y al cabo, como son las células, y forman parte luego de nuestro cuerpo. Un átomo, por ejemplo, es una entidad. Un átomo tiene una pequeña o en cierto modo tiene un grado de conciencia y por tanto es una entidad, como también lo es un planeta. Un planeta aparentemente físico, material, está regido por una vida, una vida que a su vez tiene conciencia, por lo tanto es una entidad. La diferencia entre estas dos cosas es simplemente del grado de conciencia y de evolución que hay entre ellas dos, entre el átomo y un planeta. El espíritu, la entidad que habita y que rige un planeta, es inmensamente superior en evolución y en conciencia que la del átomo, como es lógico. Los átomos están en nosotros de igual forma que nuestro cuerpo físico pertenece al cuerpo físico del planeta. Dice la ciencia que, desde el punto de vista físico, claro, la vida existe gracias al hidrógeno, al oxígeno, al carbono y al nitrógeno, los cuales a su vez se relacionan con los elementos que forman la Tierra, o sea, lo que todos los ocultistas sabemos, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Más habría que añadir un quinto o quinta esencia que sería el éter, que pertenece a nuestro mundo físico. Es la parte etérica, pero pertenece a nuestro mundo físico. Gracias a todo esto, y desde hace millones de años, la vida ha pasado de manera de ser o estar en una materia inanimada, pues ha pasado a animar formas vivas, es decir, de simples átomos a manifestarse en seres vivos, más complejos. Para que se forme la vida microscópica hace falta energía interna, o sea, vida, y otra externa, que también es complementaria con la interna, como por ejemplo es la del Sol. En nosotros, en el lenguaje sánscrito, la filosofía hindú o oriental, la filosofía oculta, pues le llama prana. Hay otras energías como es la kundalini, la tenemos nosotros y la tiene el planeta, por lo tanto la energía es imprescindible en toda forma de vida. Pero aparte de estas energías, sin los átomos mencionados,
y otros añadidos, que hay más en sus diferentes combinaciones, todos los elementos de la tabla periódica, pues esos átomos en sus diferentes combinaciones para que formen, por ejemplo, pues los azúcares y los aminoácidos. Sin eso no se puede formar las proteínas, y sin la proteína, por ejemplo, pues no se pueden formar las moléculas, que son las que forman la vida celular. En realidad, la célula se mantiene viva gracias a pequeñas microestructuras, lo mismo que ocurre con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo para las células debe ser un macrocosmos. Cada célula tiene su conciencia en su nivel y está trabajando o pertenece a un determinado órgano. Vamos a decir, incluso podría ser su sistema solar. Pero para esa célula, nuestro organismo, nuestro cuerpo sería inmenso. Sin embargo, ella está ahí, perteneciendo a un mundo físico. Se dice que del átomo de hidrógeno se forman las estrellas. De las estrellas se forman los planetas, de estos se forman los elementos y de los elementos, como hemos dicho, la vida, lo que acabamos de decir de esos principalmente esos 4 o 5 elementos. Pues bien, sea a nivel macrocósmico, donde intervienen las jerarquías superiores a nosotros, o sea en sentido microscópico o etérico, siempre se construye y se transforma todo gracias a alguna clase de entidad invisible a nuestros sentidos. Y en este caso, y respecto a la formación de la vida en la Tierra y a las formas físicas, son los elementales y espíritus de la naturaleza los que lo hacen siguiendo las instrucciones de los ángeles. Cuando digo espíritus de la naturaleza no solo me refiero a los 4 más conocidos, los espíritus de la tierra, del agua, del aire y del fuego. Hay otros muchos más y hay otro que normalmente se le llama elementales. Unos son artificiales y otros son vidas, también pertenecen a una clase de vida evolucionante. Recordemos que nosotros hemos pasado por unas vidas, no hemos sido animales como los animales que conocemos, pero sí hemos pasado por un estado de conciencia similar a los reinos que nos siguen, al mineral, al vegetal y al animal. La vida que conocemos pasó por ser microbios, bacterias y organismos unicelulares incluso. Pero luego se hicieron animales con formas más complejas hasta el punto de tener su propio ADN y su propia forma de reproducción. Esto es lo que normalmente llamamos evolución. Hace millones de años eran más bien las jerarquías superiores las que formaron y transformaron la Tierra para que hubiera vida. Pero a partir de tener el planeta sus 4 elementos y toda una serie de átomos, se desarrolló la vida de los espíritus de la naturaleza, que en realidad son los obreros de dichas jerarquías superiores, cuyo propósito es que el ser humano se desarrolle y haga que sus poderes espirituales, que actualmente los tenemos latentes, pues se conviertan en poderes dinámicos, naturalmente como pertenecientes al ser que somos, con una conciencia y una mente que también la hemos desarrollado a partir de que fuimos una vida diminuta al fin y al cabo. Cualquier persona sabe que la fotosíntesis o el metabolismo cumplen una transformación, hacen un trabajo. En por qué, cómo o quién lo hace, simplemente sabemos que es así. Pero tanto eso como respecto a la transformación de la vida de unos simples átomos hasta la vida microscópica, no se podría hacer si no fuera por la mano de obra de toda una serie de elementales y espíritus de la naturaleza que son fuerzas, en realidad, fuerzas utilizadas por las jerarquías superiores. La vida ha pasado
de organismos productores de oxígeno, como son microbios y bacterias que todavía lo hacen, a otros superiores, como nosotros, que lo respiramos. Unos lo producen y otros lo respiramos. El vegetal también lo hace. Esto, que todavía es así, como digo, comenzó hace muchos millones de años. Y hoy, además de los microorganismos, también lo hacen las plantas, para que los animales y nosotros podamos respirar. Por lo tanto, todo esto entra dentro de un plan. Hay una planificación para que las vidas vayan evolucionando a través de su manifestación en las diferentes formas, mientras que otras vidas que comienzan a evolucionar hacen otro trabajo. Pero todos unos están dirigidos, sus trabajos están dirigidos hacia la evolución de otros. De acuerdo con todo esto, tenemos que pensar que desde las primeras combinaciones de átomos y la creación de moléculas y de células necesarias para la formación de seres vivos, todo ha sido casual o, como se suele decir, por arte de magia. Pues no. La vida manifestada en la forma física, sea la más primitiva o en la microscópica, ha llegado hasta el grado de humano, pasando por los diferentes reinos gracias a los ángeles y a sus colaboradores etéricos, de los que vamos a tratar en estas conferencias o grabaciones. Es más, es que sin ellos no existiría la naturaleza, ni nuestro organismo físico siquiera, puesto que ellos son los que condensan los éteres, o sea, cristalizan, materializan los éteres y forman la materia física de acuerdo a los moldes etéricos que les dan para que ellos los copien. Una labor que pertenece principalmente a los ángeles. Sabiendo que todo esto es algo difícil de entender o de asimilar, intentaré hacer algunos razonamientos. Nosotros estamos evolucionando en un mundo físico y podemos trabajar con su materia, con la materia física, gracias a que tenemos un cuerpo físico. El mundo y nuestros cuerpos son físicos y están constituidos de átomos, pero dependiendo de la combinación que haya entre dichos átomos, se forma una clase de materia u otra, sin perder la individualidad. Cada átomo no pierde su naturaleza. Por tanto, y desde ese punto de vista, no desde el punto de vista de la conciencia, claro, desde ese punto de vista somos materia. Nuestro cuerpo, lo que mucha gente dice que somos, el cuerpo físico, es materia. Los espíritus de la naturaleza evolucionan en el mundo etérico y tienen un cuerpo etérico que les permite identificarse con la materia de ese mundo. O sea, como nosotros en un cuerpo físico nos identificamos con el mundo físico y trabajamos con el mundo físico. Ellos tienen el cuerpo etérico y se identifican y trabajan con la materia etérica. Pero como cada clase está compuesta de un éter diferente, porque hay muchas clases de espíritus y elementales, entonces digamos que se individualizan, por decirlo así, se diferencian. Y así, por lo tanto, pueden trabajar en diferentes aspectos o formas etéricas que nosotros entendemos como, o que las llamamos incluso, fuerzas de la naturaleza. Son fuerzas. Es una mano de obra que está ahí. Que nosotros aquí solo vemos sus efectos, como veremos luego. Así que, por ejemplo, los silfos o sílfides del aire, que son diminutos y que están formados por el éter luminoso, los estudiantes de filosofía oculta de la fraternidad Rosacruz sabemos bien lo que es, pueden trabajar entonces desde adentro de nuestro cuerpo etérico, puesto que su naturaleza es idéntica a parte de nuestro cuerpo
etérico. La materia de su cuerpo es idéntica de una parte también de la que está compuesto nuestro cuerpo etérico, puesto que también tiene éter luminoso. Como de igual forma, el gnomo, el duende, el enanito, como se le suele llamar, está compuesto de éter químico, que nosotros también tenemos en nuestro cuerpo etérico. Pues igual entonces puede estar dentro y trabajar en una roca o en un árbol. Porque todas las formas están compuestos tienen como base para formarse físicamente, tanto una roca como un árbol como cualquier otra cosa, necesita una contraparte etérica, un molde. Y su cuerpo está hecho de parte de esos éteres también. Esto es algo así como decir que nosotros nos movemos en el aire y ellos se mueven en el éter. En sentido general, se puede decir que lo que llamamos leyes de la naturaleza en realidad son las jerarquías superiores que guían a estos y otros muy variados espíritus. Esto cuesta asimilarlo, como he dicho antes, porque nos imaginamos a esos espíritus dentro de nuestros cuerpos físicos, pero en realidad no es así. Pero no es. Dentro de nuestro cuerpo físico sí, desde el punto de vista de que nuestro cuerpo físico está compenetrado por un cuerpo etérico, y con ese cuerpo etérico sí están identificados ellos. Ellos trabajan y forman parte de los éteres de nuestro cuerpo etérico en el mundo etérico y no dentro del cuerpo físico, como acabo de decir, que para ellos no existe, porque no lo ven. O sea, no lo ven como nosotros, con nuestro sentido de la vista. Las salamandras, por ejemplo, trabajan con los elementos químicos etéricos que producen el calor de nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, con nosotros llevamos esta clase de espíritus para mantener la temperatura de nuestro cuerpo y el de la sangre. En el momento en que falle esa temperatura y pasemos de X grados, que sería como para ir descongelándolos poco a poco, el ego se ve obligado a salir porque no puede estar dentro del cuerpo si no está la temperatura de 37 grados. Para nosotros, las salamandras, por ejemplo, están dentro de nuestro cuerpo, pero para ellas no, porque simplemente trabajan con unos éteres que en determinado lugar producen calor. Ellas producen el calor de un cuerpo etérico, pero para ellas no están aprisionadas dentro de nuestro cuerpo físico. Las ondinas, que tienen sus cuerpos de éter vital, son los espíritus del agua, se relacionan con los líquidos y con el magnetismo tanto del agua como de la tierra. Por tanto, ellas son parte de la savia de los vegetales y parte de los líquidos de nuestro cuerpo por naturaleza etérica. Pero como todos los demás espíritus evolucionantes, al tener cierto grado de conciencia, no son simplemente éteres vitales, sino que aglutinan, atraen y aglomeran éteres vitales para formar sus cuerpos que en cierto modo se diferencian, se individualizan. Es ese grado de conciencia o de semi-inteligencia lo que les hace ser espíritus y no simplemente éter. Pero ese éter de lo que están formados les permite estar y trabajar sobre nuestro cuerpo físico. Así es que podríamos imaginar que nuestro cuerpo etérico es para ellos un campo de trabajo, donde hay diferentes funciones que hacer y que ellos las hacen como medio evolutivo y bajo la dirección de otras jerarquías superiores. Nuestro cuerpo etérico, sobre el cual luego atraen, algunos de ellos atraen la materia para formar el cuerpo físico, es un campo de trabajo donde unos se dedican a los líquidos, otros se dedican
al calor, otro a la formación física, otro a dar la energía que corresponde, otros construyen el sistema sanguíneo, en fin, todo eso es un campo de trabajo para ellos. El trabajo de esos espíritus, de acuerdo con el mandato y las directrices de los ángeles, es hacer que desde los éteres más puros, más elevados y vibracionalmente, se puedan construir y materializar las formas y cuerpos que hay en el planeta, o sea, de la naturaleza. Por tanto, dinamizan los éteres y les dotan de cierto grado de consistencia objetiva a partir del átomo de hidrógeno. Esto lo hacen porque el átomo, aunque sabemos que hoy la ciencia lo descompone en protones, en neutrones, electrones, y a su vez luego también están los quarks, los gluones, pues bien, dentro de todos esos componentes del átomo hay otros que es donde está el mundo de estos espíritus, que son los éteres. Esto es, al fin y al cabo, lo que hace que, por ejemplo, los que sabemos lo que es un hermano mayor, cuando tiene necesidad de hacer un trabajo en cuerpo físico, bueno, pues esto es al fin y al cabo lo que hace, es construir un cuerpo físico a partir de los éteres y los átomos. En el reino animal y en el humano confluyen las fuerzas y energías de estos espíritus y de los ángeles que tienen relación con los otros reinos que nos siguen para construir el sistema respiratorio, sanguíneo, el sistema nervioso de aquellos que lo requieran, etc. Naturalmente que los ángeles, que también tienen sus grados evolutivos, los ángeles que se dedican a esta clase de construcción etérica son más desarrollados que los que trabajan, por ejemplo, con el reino mineral o el vegetal, dotándoles también de sensibilidad. A su vez, estos seres hacen un mayor y delicado uso de los éteres luminoso y reflector que los otros dos con nosotros, puesto que nosotros tiene que haber una relación del sistema nervioso y del cerebro con la mente y con la conciencia del yo. La conciencia de nuestros cuerpos, la construcción de nuestros cuerpos es más delicado por ser humanos. Es de suponer, y es evidente, que algo similar ocurrirá respecto a la formación del cuerpo de deseos y de la mente, que tenga que intervenir también las jerarquías superiores pertenecientes a ese mundo, o por lo menos dirigir de alguna manera su construcción. Siguiendo en esta misma línea de razonamiento, si un átomo de hidrógeno está compuesto en su esencia por cierta cantidad y número de éteres que son manipulados por los ángeles, pienso que en la construcción de los cuerpos superiores algo tendrán que ver, como decía, los arcángeles y los señores de la mente. Es muy común en la literatura de la Fraternidad Rosacruz mencionar las fuerzas de la naturaleza o hablar de los éteres que forman nuestro cuerpo etérico como avenidas de fuerzas. Pero tanto una expresión como otra dejan muchas preguntas en el aire de los estudiantes. Al menos a mí así me surgían preguntas, siempre tenía dudas sobre estos temas. Esas fuerzas, que más bien deberían ser llamadas siempre espíritus de la naturaleza, son las que crean el magnetismo, el vapor, la electricidad, las nubes y, aunque parezca mentira, las que ayudan a construir nuestros cuerpos y a mantenerlos en buen funcionamiento y en buen estado de salud. Son fuerzas invisibles, que es lo mismo que decir son espíritus semi-inteligentes dirigidos por otras jerarquías superiores, principalmente los ángeles. Pero estas fuerzas no son fuerzas ciegas, sino que son en gran parte inteligentes. Cuanto mayor evolución tenga la clase de espíritu que sea, más inteligente es.
No han llegado al grado de humano todavía, pero bueno, no significa que sean fuerzas ciegas. Se las puede catalogar a unos como subhumanos y a otros, bueno, pues como superhumanos, como serían los ángeles, por ejemplo. Aunque globalmente son espíritus de la naturaleza. De forma parecida, y aunque normalmente ni lo imaginamos, lo que llamamos leyes de la naturaleza también son jerarquías de seres mucho más evolucionados que nosotros, que guían a esos espíritus y a otros elementales para que hagan ese papel a la vez que evolucionan ellos mismos. Quiero decir que los arcángeles, humanidad del mundo de deseos, los señores de la mente, la humanidad del mundo del pensamiento, los ángeles, que son la humanidad de la parte etérica de nuestro mundo, siguen toda una serie de mandatos o directrices. Primero porque proceden del mundo del pensamiento, donde se forman los arquetipos, de donde luego se hace el molde y luego ya se construye físicamente. Pero todo eso está siempre también cumpliendo un mandato que viene de otra jerarquía superior relacionadas con los mundos superiores, así hasta llegar al propio mundo de Dios, que es quien ha hecho un esquema para la evolución de infinidad de clases de vida, entre otros nosotros mismos. Hay 11 jerarquías por delante nuestra, nosotros somos la 12ª, pero detrás de nosotros está el animal, el vegetal, el mineral, que son lo que más conocemos porque están evolucionando físicamente aquí, pero luego están los espíritus de la naturaleza que siguen otra línea de evolución a través del vegetal, otros a través de microbios, de bacterias, otros a través de cierta clase de animalillos, en fin. Esto es un mundo dentro de otro mundo y de otro mundo, total son 7, donde hay infinidad de clases de jerarquías y vidas evolucionando. Una somos nosotros desde el punto de vista de conocimiento, conocemos al humano y a los 3 reinos que nos siguen. Conocemos porque nos vemos, pero eso no significa que los espíritus de la naturaleza y estos elementales o las otras jerarquías no existan porque no las veamos. Nosotros sabemos que el aire se mueve, que el fuego se propaga, que una semilla aparentemente muerta se entierra, germina y da flores y fruto, y que nuestros cuerpos físicos se forman en el vientre de nuestra madre. Pero eso, entre infinidad de otros muchos hechos, no debería ser suficiente para la mente, sino que nos deberíamos de preguntar ¿quién está detrás de estos hechos físicos? ¿Quién los hace? ¿Quién los produce? ¿Quién construye? Y la respuesta inequívoca es que son los espíritus de la naturaleza y otros espíritus elementales que siguen las instrucciones de los ángeles y en algunos otros muchos casos de los arcángeles. Cuando hace muchos años el ser humano no sabía que el cuerpo físico se formaba con células, muchos años, repito, debió pensar que se formaba algo así como, no sé, pues por arte de magia. Y lo mismo pensarían antes de descubrir las moléculas y los átomos incluso. Pero, aun habiendo indagado profundamente en la formación de los cuerpos físicos, hoy todavía puede preguntarse que si se construye por arte de magia, porque vemos cómo se forma, pero no vemos quién. ¿Quién? Me refiero a algo que debe ser inteligente, claro. Ni vemos sobre qué molde se forma para que tenga determinada imagen. Por ejemplo, nuestro cuerpo. ¿Quién lee ese ADN, ese genoma y todas esas cosas para que creen determinada forma? Tiene que ser algo inteligente, pero que no lo vemos, ni lo sentimos, porque la madre no siente cómo se va construyendo su futuro hijo dentro de ella. Para muchos, la explicación más convincente está en la genética, pero aunque así fuera,
tiene que haber algún ser inteligente que supuestamente lea o interprete lo que dice la genética, el ADN, los genes, para luego comenzar a construir hasta formar un cuerpo completamente perfecto, como es nuestro cuerpo físico. Un gato no tiene conciencia propia ni mente, por tanto no puede discernir lo que ve, solo observa, pero no entiende lo que llega a su cerebro porque no hay un yo, no es autoconsciente de sí mismo. Así es que si construimos, por ejemplo, una maqueta delante de él, él no puede hacer nada más que mirar, observar, ¿no?, que se está formando algo como por arte de magia. Él no identifica a la persona que lo está haciendo porque él no se diferencia a sí mismo. Para diferenciarme yo de otra persona tengo que ser autoconsciente de mí mismo. Por lo tanto, el gato solo ve que algo se está formando, pero no discierne quién y por qué o cómo lo hacen. Eso es similar a lo que ocurre con nosotros respecto al trabajo de los espíritus de la naturaleza. Eso es lo que pasa con tantas y tantas cosas en la naturaleza. Las observamos y sabemos lo que es el viento, el calor, el magnetismo, e incluso cómo funciona nuestro organismo, pero no vemos quiénes ni cómo hacen todas esas cosas ciertas clases de espíritus. ¿Quién transforma la flora y la fauna? ¿Quién crea los cambios climáticos? ¿Quién mantiene el calor de la sangre y del cuerpo físico? Son unas entre miles de preguntas que nos podríamos hacer. Pues sí, todo lo construyen esos espíritus de acuerdo a las directrices de los ángeles y según se les muestra las imágenes basadas en la nota clave o sonido o vibración, como queramos llamarlo, que emiten los arquetipos que hay formados en el mundo del pensamiento, de acuerdo al plan evolutivo de Dios. Pero no deja de ser algo incomprensible y sorprendente para la mayoría de las personas que se pongan a razonar sobre estos hechos. Por eso el ocultista sabe que el sonido es creador y que nosotros mismos, después de muertos, colaboramos con esos seres y con los ángeles, haciendo el papel también de fuerzas de la naturaleza. No solo transformamos la fauna y la flora, o sea, las formas que existen aquí físicamente. No solo las transformamos por medio de los arquetipos que construimos allí para que los creen luego etéricamente los espíritus de la naturaleza, sino que además aprendemos a construir cuerpos físicos para otros. Alguien estará pensando que esto es increíble, o que yo estoy loco, o que no sé lo que digo. Nosotros, después de muerto, en los diferentes mundos hacemos infinidad de trabajo, pero principalmente en el mundo del pensamiento, que es donde se crean los arquetipos, una especie de moldes vibrantes de cada uno de nosotros aquí, de cada cuerpo físico aquí. Esos arquetipos, nosotros allí, ya sin ningún cuerpo físico ni etérico ni nada, estamos ayudando, estamos aprendiendo a construirlos. Y aquí, cuando vamos a renacer, es similar. Tenemos que hacernos maestros en la construcción con la materia física, pero a la misma vez lo estamos haciendo en menor medida, sin la consciencia que tenemos aquí, pero también lo estamos haciendo con los éteres y con los arquetipos vibrantes del mundo del pensamiento. Por lo tanto, después de muertos, en esos trabajos también somos fuerzas de la naturaleza. Somos nosotros quienes cambiamos a la Tierra con su ayuda para que en nuestro próximo renacimiento las experiencias puedan ser diferentes. Nosotros colaboramos con los ángeles y con esta clase de espíritus. Somos nosotros quienes con los ángeles y los arcángeles y otras jerarquías superiores aprendemos a construir toda clase de formas para poder hacer uso de ellas en la futura vida,
El cambio entre una vida y otra, que son aproximadamente 1000 años, el cambio que se ha producido en el planeta es porque los mundos internos lo hacemos nosotros, con esas jerarquías y esos espíritus. Y todo es así porque tenemos que hacernos creadores, como nuestro Padre. Y lo mismo que Él, nuestro Padre, Dios, tiene a las jerarquías para crear y hacer que llegue a su fin el esquema evolutivo que Él hizo, pues así nosotros tenemos a los espíritus de la naturaleza en esta etapa en la que tenemos que hacernos maestros en el manejo y en la transformación de la materia física. Cuando nos cortamos y nos sale sangre, esta sangre, que en el interior tiende a ser fluídica, al contacto con el aire se condensa y se cristaliza. Pero nosotros no nos dedicamos a hacer eso conscientemente, porque sabemos que algo o alguien lo hace hasta el punto de cerrar la herida. Eso es, al fin y al cabo, y dicho como ejemplo, el trabajo de esas entidades. Veámoslo desde otro punto de vista. A partir de la unión de dos células vivas comienza el trabajo físico de estos espíritus respecto a la formación de un cuerpo físico humano. Y eso se puede ver cuando las células comienzan a dividirse. Pero es que, aunque no lo veamos, estos espíritus construyen el cuerpo físico de acuerdo a los genes y a los cromosomas que están relacionados con el átomo simiente que tenemos en el corazón. Lo que significa, y debo repetir, que son los ángeles los directores de estos elementales y espíritus los que controlan todo con su sabiduría. Algo similar ocurre con el cuerpo de deseos y con la mente, porque aunque ambos se termina de construir a los 14 y a los 21 años, otras entidades comienzan a reunir materia de deseos y mental desde que nosotros comenzamos a descender ya hacia el mundo físico. Cuando el ego ya alcanza el mundo físico, ya hay una acumulación de materia para construir todos los cuerpos. Hay una gran diversidad de espíritus que tienen su grado de desarrollo y según cuáles sean estos, pues unos trabajan formando la piel, otros en la respiración, otros en la circulación sanguínea, otros en la digestión, etc. Todos son fuerzas o leyes que nosotros no controlamos, pero que cumplen una misión dentro de la evolución de los seres que habitan en el planeta. Claro que esto no lo pueden asegurar actualmente nada más que los pocos clarividentes voluntarios que hay en la Tierra y algunos otros que, aunque conservan la clarividencia negativa del pasado, aunque no les permita ver lo que ellos quieren ni como ellos quieren, bueno, pues estas personas sí lo pueden confirmar según lo vean, lo analicen, en fin, lo puedan describir. Sin embargo, también es verdad que no creo que pasen muchos siglos para que una gran mayoría de la humanidad sea clarividente del mundo de estos seres, sea de la parte etérica, donde están estos espíritus, principalmente los relacionados con la tierra y con el agua. Hay muchas personas incrédulas respecto a la existencia y al trabajo de los espíritus de la naturaleza, pero si meditaran un poco, tendrían que admitir que sería mucha coincidencia que en una época como la Edad Media y que en determinados parajes, uno de los más nombrados es por ejemplo Escocia, pues se veían muy a menudo estos seres. Hoy es más difícil verlos porque ellos mismos se alejan de nosotros. Pero cuanto más atrás en la historia, más sensibles éramos para verlos, y ellos estaban acostumbrados también a la convivencia entre ambos, en medio de la naturaleza. Llegará el día en que nuestro propio desarrollo espiritual nos facilite la visión etérica y les veamos de nuevo. Pero entonces, en esa época, cuando llegue, ya no habrá esa mala intención que hay hoy hacia ellos, y será muy normal verlos entrar y salir de un árbol o de una roca. Digo mala intención hacia ellos, que es más bien referirme hacia la naturaleza, que es su propio mundo. Entonces veremos en los bosques y praderas, en el mar, en los ríos, en las nubes, pues a todas esas hadas con esa especie de energía de variados colores que surgen
en forma de alas de su espalda. Veremos a las ondinas saltar y jugar en las cascadas, en la espuma del agua. Veremos a los silfos volando a gran velocidad, creando los remolinos de viento. Veremos a los gnomos dando color a las flores, como si fuera, bueno, pues como he dicho, por arte de magia. Y un montón de hechos más relacionados con los ángeles, con los espíritus de los árboles, con los jefes o cabezas de grupo de estos espíritus, etc. Y también seremos capaces de ver todo en conjunto, lleno de colores, de movimientos fugaces que dejan estelas de un brillo fuera de lo común, de vida y trabajo relacionado con los animales, y cómo los animales conviven con estos espíritus y nosotros en realidad con ellos. Estos seres han descendido hasta el mundo físico como nosotros y llegarán a un estado de conciencia similar al humano, al nuestro. Pero nunca usarán un cuerpo físico como nuestro, porque su evolución va por otro sentido ascendente y paralelo al nuestro, aunque no igual. Cuando llegan al grado en que termina la involución y se comienza, como en nuestro caso, a utilizar formas o cuerpos más o menos minerales, ellos lo hacen tomando formas en un grado de conciencia similar, pero etéricas. Y a partir de ahí van ascendiendo y tomando otras formas etéricas de seres más desarrollados hasta llegar a nivel de los ángeles, como nosotros llegaremos también por otro sendero. Llegaremos al nivel de los ángeles y continuaremos, como es lógico. Les superaremos en sabiduría, en conocimiento a los ángeles, aunque algunos no lo crean. Porque los ángeles no han experimentado en el mundo físico. Lo que nosotros estamos aprendiendo, haciéndonos maestros con el manejo y manipulación y transformación de la materia física, este estado de conciencia y evolución en el mundo, en la materia física, en el mundo físico, no lo han hecho los ángeles. Por lo tanto, cuando nosotros lleguemos al nivel de los ángeles, ya tenemos toda una serie de evolución, de desarrollo que ellos no han tenido. Y bueno, esto no significa que nunca les podamos ver, volviendo a los espíritus de la naturaleza, porque cuando ellos perciben la vibración elevada del aura de un ser humano, que es cuando más bien se pueden acercar, pues bueno, pues pueden, en algunos casos pueden materializarse siempre y cuando ese espíritu perciba las buenas intenciones del ser humano, ¿no? Amante de la naturaleza, etcétera. Pero eso puede ocurrir con personas asiduas a sitios aislados donde están manifestando, donde manifiestan sentimientos elevados de amor, de respeto, etcétera, a la naturaleza y hacia esos seres. Y si alguien algún día lo consigue, pues podrán mirar la labor de estos seres con los insectos y con otros muchos más animalillos o insectos, y bueno, pues como las abejas, las hormigas, etcétera. Bien, y con esto terminamos la primera parte de estos espíritus de la naturaleza.